Listo, niños, ¿ya están de regreso? Sí, Ya, profe. Perfecto. Bueno, vamos a retomar entonces. Vamos a hablar ahora de otro autor. Respondiendo el nombre de, los anoto en el chat, Hans von Hentig. Hans von Hentig. Hans von Hentig. Este señor escribió un libro que se llamó Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Criminología, el Tratado de Psicología Criminal. Criminología y el Tratado de Psicología Criminal. Y se va a dedicar a describir las características de la criminalidad basándose para ello en las modalidades delictivas. Es decir, va a estudiar concretamente cada uno de los delitos que se cometen y la manera en que se llevan a cabo, cuál es el modus operandi de los estafadores, cuál es el modus operandi de los homicidas, de los ladrones, de los extorsionadores, de los chantajeadores, como él decía, del crimen organizado, cómo se lleva a cabo toda esta modalidad. En pocas palabras, estamos hablando del modo, de la manera. Responda a la manera. Responda a la pregunta ¿cómo? Esa es la aportación importante de Hans von Hentig. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo le hace el extorsionador? ¿Cómo le hace un ladrón para apropiarse de lo ajeno? ¿Cuál es ese mecanismo que implementan? ¿Cómo es que lo desarrollan o cómo es que lo planean intelectualmente hablando? ¿Sí está claro? sí. Ok. Otro autor más. Vamos a trabajar con muchos autores por ahora. Así es esto, pero me interesa solamente que sepan las cuestiones elementales y de los más importantes. Me refiero a Wolf Middendorf. Wolf Middendorf. Wolf Middendorf. Y este señor, igual que Sutherland, se va a dedicar a estudiar a los delincuentes de cuello blanco y va a estudiar también al fenómeno de la criminalidad desde el punto de vista profesional. ¿Cuáles son aquellos delincuentes que hacen de su labor habitual y viven de ello? ¿Qué delincuentes viven o qué personas viven de la delincuencia? ¿Cuáles son los negocios que son ilícitos y cómo le hacen para montarlos? Hay personas que viven del narcotráfico, hay personas que viven de la trata de personas, hay personas que viven de la delincuencia organizada. ¿Cómo le hacen esas personas para hacer esta trata de personas? Por ejemplo, habrá alguien que se dedique a adulterar las bebidas en un antro, en una discoteca, como sea, ¿no? ¿Cómo le hacen estos delincuentes financieros para planear cada golpe que hacen en el sistema financiero mexicano? En un mes vamos a estafar un banco, a lo mejor nos esperamos 5 meses más y vamos a estafar a otro porque tenemos que implementar el mecanismo, pero además se trata de delincuentes que viven justamente de este fenómeno delictivo. Eso es lo que va a estudiar Wolf Middendorf. ¿Está claro? Delincuentes, Perdón. delincuentes que viven de... Va a ¿Cuáles son estudiar las a los delincuentes que viven de de los la delitos. delincuencia? Exactamente. ¿Cuáles son las personas que viven justamente de la delincuencia? ¿Cómo le hacen para vivir de la delincuencia? ¿Cuál es el modus operandi que llevan a cabo? ¿Ok? Aquí entraría igual lo que es el lavado de dinero. Si las personas, claro, entra el lavado de dinero, si las personas que van a llevar a cabo ese lavado de dinero viven de ello, también entra, por supuesto que sí. Todos los delitos en particular que llevan a cabo los delincuentes y que además esos delitos son el sustento de varias familias. Mi familia vive de la delincuencia, ¿no? ¿Cómo le hago para vivir, para todos los días comprar mis alimentos, un sustento, etcétera, con base en la delincuencia? Los narcotraficantes, las personas que se dedican a vender estos fármacos y que no tienen otra cosa más que hacer o a qué dedicarse más que delinquir y viven de ello. ¿Sí está claro? Sí, Ok. Vamos a hablar ahora de un tema bastante importante, tanto desde el punto de vista criminológico como desde el punto de vista penal.
Ahora que estamos estudiando la criminalidad, en pocas palabras, estamos estudiando el tiempo, el lugar, la manera en que se lleva a cabo el fenómeno criminal, tenemos que estudiar forzosamente la manera en que nosotros como víctimas u ofendidos hacemos del conocimiento de la autoridad competente estos delitos. ¿Ok? No sé si ya lo vieron en su teoría del delito, esta famosa, si ya hablaron de las diferencias que existe entre la denuncia y la querella. ¿Alguien sabe la diferencia entre denuncia y querella? La querella es cuando vas a presentar tu denuncia personalmente ante el Ministerio Público, ¿no? ¿Y la denuncia? ¿No vas personalmente? Sí, pero es cuando tú vas y la denuncia es cuando puede ir otra tercera persona. Ok, ¿alguien más? La denuncia puede ser que es penal y la querella nada más como un acta de hechos. Ok, ¿alguien más? Ujú. ¿Qué teoría tienen, muchachos? Jesse, Jordan, Gerardo, Leslie, Cintia. ¿Qué más piensan? La denuncia la puede presentar, digamos, la víctima, la persona que recibe directamente el delito, y la querella puede ser aquella persona que sufre del delito como tercero, o sea, como, ay, ¿cómo se le llama? Digamos, en el robo de un banco. Llega alguien, roba el banco y perjudica el bien, digamos, tutelar de una persona cliente del banco porque estaba en ese momento tal vez allí, pero también el otro participante se considera ofendido, por así decirlo. Entonces aquí la víctima sería el banco, pero las personas que estaban en ese banco son aquerellados porque este golpe les causó directamente, o el delito les afectó de alguna o de otra manera, como un daño colateral. Y son los que... La pregunta obligada, ¿qué diferencia hay entre víctima y ofendido? La víctima es quien resiente, es la que recibe el daño directamente, y el ofendido es aquel que llega a sufrir como parte del daño colateral. Okay. En el caso de una falsificación de una credencial para votar, ¿quién es el ofendido? El Instituto Nacional Electoral. ¿El ofendido? Sí. No, la sociedad, ¿no? La sociedad, por supuesto. La sociedad. Las personas. Claro, las personas, toda la sociedad, todos los gobernados somos los ofendidos justamente por ese acto. El Instituto Nacional Electoral es una institución que representa al Estado, y justamente existe ese instituto para poder plantear algunas directrices en materia electoral. Si nosotros vulneramos penalmente las reglas que existen en materia electoral, ¿quiénes son los afectados? Pues nosotros mismos somos los afectados como sociedad, ¿ok? Que quede clara la diferencia entre víctima y ofendido, es correcto. La víctima resiente directamente el daño, los ofendidos de una manera indirecta, sería la sociedad, ¿ok? A ver, para hablar de esto de la denuncia o querella, importantísimo, tienen ustedes que saber que hay delitos que se persiguen de oficio. Número uno, hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. A petición de Que parte de hecho ofendida. ahí es donde entra justamente la cuestión de denuncia y querella. Exactamente. Justamente por eso es lo que les voy a explicar esto. Hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. Delitos que por su gravedad, vamos a hablar de los delitos de oficio en primer lugar, oficio, son estos delitos que por su gravedad el órgano investigador está obligado a justamente recabar todas aquellas evidencias necesarias para determinar y concluir si efectivamente hay probable responsabilidad y cuerpo del delito o no. Aunque no exista una persona que esté atrás del órgano investigador dando impulso, oye, MP, por favor, investiga. No, el propio Ministerio Público, que es el órgano investigador, tiene la obligación, porque es su trabajo, por eso se llama de oficio, es su oficio,
en parte, ¿cuál es el oficio del Ministerio Público? Pues investigar este tipo de actos nocivos socialmente hablando. Y hay delitos que por su gravedad, pues obviamente se persiguen de oficio. ¿Como qué? Pues como el famoso feminicidio, como los delitos federales, como el robo de hidrocarburos, por ejemplo. Estos delitos, este tipo de delitos, por su gravedad, si se hacen del conocimiento del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlos hasta el final, aunque no haya nadie que esté atrás de él dando impulso a esta investigación, ¿ok? Y los delitos ambos, tanto la denuncia como la querella, que esto les quede bien claro, tanto la denuncia como la querella, los dos son instrumentos para hacer del conocimiento de la autoridad investigadora fíjese lo que estoy diciendo, la posible comisión de un delito. ¿Por qué la posible? Porque todavía no podemos concluir si efectivamente el delito sí se cometió o no. El Ministerio Público no es la autoridad competente para determinar si el delito se cometió o no. ¿Quién sí es la autoridad competente para concluir que el delito se cometió o no? ¿Quién sí? El juez, ¿no? El juez penal, efectivamente. Solamente el juez puede determinar si el delito se cometió o no. Pero ojo, el Ministerio Público, por la general, que era lo que platicábamos ayer, es la única autoridad competente para ejercer acción penal. Por eso está mal, por eso está mal decir, voy a demandarte penalmente. ¿Por qué está mal decir eso? Porque yo, como particular, no puedo ejercer acción penal. Yo lo único que voy a hacer es acusar al posible delincuente ante el Ministerio Público. Voy a acusarte, te voy a ir a acusar al Ministerio Público porque robaste, porque mataste, porque violaste. El instrumento mediante el cual se hace del conocimiento del Ministerio Público la posible comisión de un delito, pero de los delitos que se persiguen de oficio, se llama denuncia. Si yo voy a hacer del conocimiento de la autoridad investigadora la posible comisión de un delito que se persigue de oficio, lo hago a través de una denuncia. Esto puede hacerlo cualquier persona, efectivamente. Ahora bien, cualquier persona que tenga conocimiento. Ahora bien, los delitos que se persiguen a petición de parte ofendida son aquellos delitos que si no los hacemos del conocimiento de la autoridad investigadora, la autoridad investigadora no tiene manera de saber si se desarrollaron o no, si se cometieron posiblemente o no. ¿Cómo qué? Pues como la violencia familiar, como una riña, como una lesión, incluso hasta una violación. ¿Cómo va a saber el Ministerio Público que una persona fue violada si no lo hacemos del conocimiento de del órgano investigador? ¿Ok? Esos delitos se persiguen a petición de parte ofendida. ¿Qué quiere decir eso? El Ministerio Público sí, en efecto, tiene la obligación de investigar y de reunir, de recabar todas aquellas evidencias para determinar si hay probable responsabilidad y cuerpo del delito. Si el Ministerio Público determina que sí hay estos dos elementos, probable responsabilidad y cuerpo del delito, entonces el Ministerio Público ejercerá acción penal en consecuencia y ejercerá la acción penal ante el juzgado penal que corresponda y se lleva a cabo una audiencia inicial con el juez de control y ya se desarrolla todo esto. ¿Ok? Para aquellos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, nosotros como particulares o como afectados, como víctimas u ofendidos, podemos ser coadyuvantes del Ministerio Público. Es un coadyuvante. Nosotros vamos a apoyar, a echarle la mano al MP, porque él solito no lo va a hacer. Nosotros tenemos que darle esos elementos que necesita el Ministerio Público para determinar si hay probable responsabilidad o cuerpo del delito. Entonces, se vale que nosotros como particulares, si ustedes son víctimas de un delito, obviamente contratarán a lo mejor a un abogado, y el abogado lo que va a hacer es ser coadyuvante, va a recabar pruebas y las va a hacer del conocimiento del Ministerio Público. Le echamos la mano, lo apoyamos para que haga bien su chamba, somos coadyuvantes y tenemos que estarle dando apoyo al Ministerio Público. Esos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida se hacen del conocimiento de la autoridad investigadora a través de una querella. ¿Sí está claro o no lo que les acabo de mencionar?
¿Los coadyuvantes puede ser todos o nada más el abogado? No, bueno, o sea, obviamente si tú eres víctima, tú eres el coadyuvante directo o la coadyuvante directa, pero tú puedes nombrar a un abogado para que lo haga en tu representación, naturalmente. ¿Ok? Sí. Ok, y si alguien tiene información, pues se supone que tendría la obligación de hacerlo del conocimiento de las autoridades. Así tendrían que funcionar las cosas. ¿Alguna duda de esto de la denuncia y la querella? Por ejemplo, el delito de robo sería una denuncia, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿Quién fue la víctima? O ofendido. ¿Tú crees que el MP tenga elementos suficientes para conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del robo si tú no lo haces de su conocimiento? No. Se persigue por Y pueden verlo por el C5, pero es muy difícil a veces. Sí, claro, bueno, en el Entonces caso de es la una calle. querella. ¿Perdón? Entonces es una querella. Entonces, ese delito se hace del conocimiento del Ministerio Público a través de una querella. Profe, yo no tengo muy claro lo de querella. Es como que lo que me confundí. Ok, vamos a entender que la denuncia y la querella sirven exactamente para lo mismo, para hacer del conocimiento del MP la posible comisión de un delito. Pero si es un delito que se persigue de oficio, que el Estado tiene la obligación de investigarlo, entonces la manera en que vas a hacerlo del conocimiento del MP es a través de una denuncia. Si es un delito que se tiene que hacer del conocimiento del Ministerio Público a petición de parte ofendida, porque el Ministerio Público no tendría otra manera de saber qué pasó, lo vas a hacer del conocimiento del MP a través de una querella. Me voy a querellar, voy a presentar una querella. ¿Qué te pasó? Me golpearon en la vía pública. Ah, bueno, entonces vamos a presentar la querella. ¿Sí me explico o no? Sí, profe, gracias. Sí. Okay. Oiga, y una duda, por ejemplo, cuando un policía presenta a alguien con, por ejemplo, droga y que bien, el policía, ¿cómo lo presenta? Ah, interesante tu pregunta. Esto ya responde a una cuestión del procedimiento penal acusatorio. Puede ser consumidor o puede ser, ¿cómo se decía el otro? ¿Cómo? Repartidor, pero no, bueno, no repartidor, no. Narcomenudista. ¿Distribuidor? Distribuidor, ajá. Okay. Sí, consumidor o distribuidor. Okay. Pero ahí sería una denuncia o una querella por parte del policía. A ver. Vamos a entender esto. Cuando un órgano aprensor, que finalmente es lo que hace la policía, pone a disposición del Ministerio Público algún delincuente porque cometió alguno de estos delitos, lo que tiene que hacer el policía es rendir un informe. Yo lo pongo a disposición del Ministerio Público y voy a rendir mi informe, ¿ok? Y ya el Ministerio Público se encargará de integrar esto. Son delitos contra la salud. Además, los delitos contra la salud son delitos que se persiguen de oficio. Esto sería a través, si lo vamos a llamar de una manera técnica, sería a través de una denuncia. Yo como llamo al policía, además, los policías tienen que entregar un informe. Siempre entregan un informe, pero ya cuando son puestos, vamos a decir que el Ministerio Público ya recabó los elementos que acreditan la probable responsabilidad y el cuerpo del delito. Obviamente en ese momento, el policía de investigación hace su informe, se lleva, obviamente el Ministerio Público ejerce acción penal, se fija fecha para una audiencia inicial. En esa audiencia inicial se va a determinar si la detención, es lo primero que se va a hacer, si la detención fue ilegal o no. Solamente vamos a discutir en un primer momento si la detención fue ilegal o no. Ya que definimos eso, vamos a definir si es procedente conforme a derecho vincular a proceso al posible delincuente o no. Ya que definimos eso, que además el Ministerio Público puede pedir una ampliación para su investigación, ya que definimos eso, el Ministerio Público tiene que, si concluye que sí hay elementos, tiene que hacer una acusación formal, ¿ok? Sí, lo hacemos a través de cadenas de custodia. Y ya cuando hay una acusación formal, si es que no hay medidas alternativas para suspender el proceso, propiamente después de la acusación se fija la fecha de una audiencia. Ahora sí, en esa audiencia vamos a iniciar el proceso penal. Y dentro del proceso penal se ofrecen pruebas y siempre, por lo general, se ordena la entrevista de los elementos aprensores, de los policías de investigación que detuvieron. Entonces, a ver,
oficial, usted detuvo a esta persona y dice que con tales características, etcétera. Ahora, tanto la defensa como el Ministerio Público en compañía del asesor pueden tener la posibilidad de solicitar la entrevista del órgano apresor del policía que detuvo para ver si el informe que rindió en un momento dado es concordante o no. Entonces, a ver, usted me está diciendo que lo detuvo con flagrancia, pero ¿quién le llamó? No, pues me llamó una señora que está a 5 metros. Ok, a 5 metros, pero tú dijiste que estabas cerca, entonces, ¿cómo a 5 metros te pudiste cerciorar de que efectivamente se estaba distribuyendo el fármaco? Entonces su declaración no es válida, no es eficaz en derecho. Y más o menos así tendría que ser. O si el órgano investigador pues dice la verdad y a lo mejor es concordante y hay evidencias que acreditan que lo que dijo es correcto, concordante con su informe, pues bueno, ahí ya no habrá ningún problema. ¿Sí me explico o no? Sí. Profesor, también ahí, buenos días. Bueno, Cabe destacar que de ahí el juez puede soltar al delincuente cuando pueda existir una detención ilegal. por supuesto. Así sea un secuestrador o violador o que haya matado a una persona, si el policía no llena bien ese informe policial homologado, Así es. el juez lo puede determinar como una detención ilegal y así esté la parte afectada, esté una persona oxisa, sale el delincuente. Por supuesto, así es. Eso es lo primero que se hace en la audiencia inicial. Es el primer tema de discusión. Cuando el MP ejerce acción penal, se fija audiencia para una fecha para una audiencia inicial. Y en esa audiencia inicial, lo primero que se discute justamente es esto que está diciendo, si la detención se llevó a cabo de manera legal o no. Y es correcto, si se llevó a cabo de manera ilegal, pues sales. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Cuál sería la manera en que es legal, en que se convierte legal? Respetando tus garantías esenciales de procedimiento previstas en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículos, el 18 no me gusta mencionarlo mucho porque refiere a extradiciones, pero 18, 19, 20 y 21 constitucionales. 22 son penas inusitadas. Por ejemplo, tienen que respetar los plazos. Si a ti te ponen a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene un plazo constitucional para definir tu situación jurídica. Si exceden ese plazo, por ejemplo, pues ya violentaron tu derecho. Y en la audiencia se puede definir, y si el juez determina lo contrario, tú estarías en aptitudes para presentar un planteamiento constitucional, es decir, un amparo. Tú puedes presentar una demanda de amparo indirecto contra violaciones esenciales al procedimiento en materia penal, ¿ok? Eso, si quieren, es todo un universo, derecho procedimental penal, eso lo vamos a ver después. Me encantaría darles esa materia, ya veremos. Profesor, yo ahí tengo una duda, ¿por qué cuando el juez dice, o el licenciado dice, nos lo llevamos en el abreviado, ¿a qué se refieren con eso de abreviado? Un procedimiento abreviado. Vamos a recapitular el proceso penal. Si el Ministerio Público determina que hay posible responsabilidad y cuerpo del delito, va a ejercer acción penal. Vamos a tener una audiencia inicial donde se califica en primera instancia la legal o la ilegal detención en un primer momento. En un segundo momento se va a definir si se vincula o no proceso. En esa vinculación al proceso, el Ministerio Público puede solicitar la ampliación del término para hacer su investigación. Ya después de eso, si el Ministerio Público concluye que sí hay elementos, entonces el Ministerio Público tiene que hacer una formal acusación por escrito, ¿ok? Cuando hace la formal acusación el Ministerio Público, me van a fijar una fecha para audiencia, prácticamente ya la audiencia para que inicie el procedimiento penal, el proceso penal. Antes de esa audiencia, justamente incluso iniciando esa audiencia, antes de que se inicie el proceso, hasta antes de ese momento, yo puedo optar por dos cosas. Puedo optar por pedir una suspensión condicional a proceso. No te voy a procesar, voy a paralizar tu proceso, porque a lo mejor eres primodelincuente, delinquiste por primera vez, y eres acreedor a beneficios. Si te comprometes a firmar cada 15 días, si te comprometes a no asistir al lugar donde se encuentre la víctima y el ofendido, a reparar el daño económicamente hablando, ya el juez fija las medidas. Si haces esto en 6 meses o un año, automáticamente se suspende el ejercicio de la acción penal y sales. Pero la diferencia aquí es que no se llevó a cabo el proceso porque el juez penal concedió esa suspensión, está suspendiendo el proceso. Esa es la opción 1.
La opción 2 es justamente irse a un juicio abreviado, que es un juicio más chiquito, hasta antes de que se lleve a cabo la audiencia donde ya el Ministerio Público hace la acusación. Yo puedo optar por este juicio abreviado. En este juicio abreviado la ventaja es que los plazos son más cortos, la situación jurídica del indiciado o del imputado, porque ahora se llama imputado, la situación jurídica del imputado se define más rápido, pero la desventaja del juicio sumario del abreviado es que te tienes que echar la culpa. Si soy culpable, obviamente ya vas a tener una mancha, ya vas a tener antecedentes penales, pero la ventaja es que se va a definir tu situación jurídica de una manera más breve y a lo mejor con penas menos radicales que si se llevara a cabo tu proceso. ¿Sí me expliqué o no? Sí, profesor. Tocando ese mismo tema, ¿qué hay de cierto o mi duda que tengo de del tema que tocaba de los primodelincuentes, que es cuando son primerizos, ¿no? Que los detienen. En el sistema inquisitivo nos decía eso, ¿no? Si eres primodelincuente, sales. Pero si ya eres reincidente, ya no. Ahora en el nuevo sistema de justicia penal, ¿todavía se lleva a cabo eso de primodelincuente y reincidente? Sí, por supuesto, sigue existiendo el primodelincuente y el reincidente. No es que si seas primodelincuente salgas, es que si delinquiste por primera vez, el sistema y el proceso te da mayores facilidades. Por ejemplo, en el nuevo sistema penal, si eres primodelincuente, puedes pedir la suspensión condicional del proceso en vez del juicio abreviado. Si eres reincidente, ya no puedes pedir la suspensión condicional del proceso. Tienes que irte o al abreviado o tienes que llevar a cabo todo tu proceso penal. Es uno de los beneficios que se les da a los primodelincuentes, a aquellas personas que delinquen por primera vez. ¿Sí me di a entender? Y por ejemplo, cuando cabe la posibilidad de que este proceso haya caído entre el anterior y el nuevo, ¿qué sucede allí? Esto lo vamos a ver en las clases maravillosas de los viernes. Les anticipo. Esto responde a un tema del ámbito de aplicación temporal de la norma penal y se aplica el principio de la ley más favorable. Cuando tenemos duda respecto de la aplicación de la norma penal, tanto sustantiva como adjetiva, se va a aplicar siempre la ley más favorable al delincuente. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, muchachos, les comento esto de la denuncia porque lo que sigue ahora es que les voy a explicar algunos de los beneficios o criminológicamente para qué nos sirve estudiar la denuncia y la querella como instrumento. ¿Qué ventajas tiene criminológicamente hablando el hecho de que una persona presente una denuncia o una querella? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos favorece en materia criminológica? En primera instancia, la denuncia nos va a servir como criminólogos para conocer el tipo, las modalidades del delito. En primera instancia nos va a servir la denuncia o la querella, criminológicamente hablando, nos va a servir para conocer el tipo y las modalidades del delito. Si nosotros no hacemos del conocimiento de la autoridad investigadora a través de la denuncia o de la querella que yo fui víctima de un delito, pues cómo queremos que sepan qué delitos se cometen de manera más frecuente y de qué manera. Entonces esa es una de las utilidades. ¿Ok? Número 2. La denuncia o querella... Disculpe, esta definición de para conocer el tipo y modalidad del delito obedecen a la querella y a la denuncia. Sí, claro. Estamos hablando de la denuncia y querella como medios para hacer del conocimiento de la autoridad competente, investigadora, el MP, la posible comisión de un delito. Entonces, ¿para qué nos sirve la denuncia o la querella en un momento dado? Número 1, como criminólogos, nos sirve para conocer qué tipo de delitos se cometen y de qué manera se cometen. Eso es lo que trato de decirles. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno. Segunda utilidad de la denuncia o la querella, nos va a permitir llevar a cabo una investigación policial y judicial. Nos va a permitir llevar a cabo una investigación policial y judicial. Si yo no me querello, si yo no presento una denuncia, las cosas nunca van a empezar.
Recuerden que está prohibida la autotutela, hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces, ¿quién tiene esa facultad para ejercer acción penal? El Ministerio Público. Y todo se inicia a través de la denuncia o la querella. Es el interruptor de encendido, el interruptor de on, para que en un momento dado lleguemos al proceso penal, si es que fuera el caso. Pero no vamos a poder llegar a eso, y tampoco vamos a poder llevar una investigación adecuada de los hechos a través de la policía de investigación, ni tampoco vamos a poder procesar a un delincuente si no empezamos planteando una denuncia o querella. Entonces es la segunda de las utilidades. ¿Alguna duda de esto? Sí, yo maestro. Estas dos características dijo que eran por parte de ¿qué? ¿De la criminología? Estamos estudiando en este momento para qué nos sirve la denuncia y la querella en criminología. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el beneficio que podemos encontrar en presentar una denuncia o una querella desde el punto de vista criminológico? ¿Ok? ¿Me puede repetir el punto 2, profesor? Sí, permite llevar a cabo, el presentar una denuncia o una querella, nos permite llevar a cabo una investigación policial y judicial. ¿Eso qué significa? Vamos a estar si presentamos una denuncia o querella, vamos a estar en posibilidades de iniciar una investigación a través del Ministerio Público, y en un momento dado también los órganos de la Policía de Investigación se van a encontrar en posibilidades para investigar esta comisión de hechos posiblemente delictivos que estamos reclamando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Bueno, nos faltan algunos puntos, algunos beneficios de la denuncia o la querella. Nos vamos a ver la próxima sesión para que tengan oportunidad de estudiar y aterrizar todo esto. ¿Tienen alguna duda de la sesión de hoy, niños? No. No, profesor. Okay. No, profesor. Bueno, entonces, para los que gusten, nos vemos el próximo viernes. Y si no, nos vemos el próximo sábado. Gracias por su atención. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, que pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día. Buen día. Cuídense, equipo.